Doctor Mariano Federici fue titular de la UIF durante el gobierno anterior. Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Eduardo? Un placer. Gracias. Un placer estar con ustedes. Gracias por con la atendernos. audiencia. Bueno, me gustaría su opinión acerca de lo que pasó hoy con su colega. Bueno, un escándalo delictivo, a mi juicio. ¿Delictivo? Yo creo que sí. ¿Por qué? Creo que sí. Yo creo que esto es parte del despliegue de una nueva maniobra de encubrimiento a través del uso de los organismos de control que están destinados para justamente controlar a los funcionarios públicos y en este caso querellar y ejercer la acusación y están siendo desmantelados y desviados de su foco para encubrir a una asociación ilícita. Muy similar al uso que se le dio a estos organismos entre el 2006, 2015, cuando se empezaron a denunciar estos delitos y tanto la UIF como la FIP, como la OA, como la Procuración General del Tesoro, la Procuración General de la Nación, se dedicaron a incumplir sus deberes, a incumplir sus roles y a encubrir a los delincuentes, ¿no? Lo mismo está volviendo a pasar ahora, digamos. Este organismo estatal que estaba llamado a sostener una acusación con pruebas que fueron aportadas por el propio organismo y que daban sustento, digamos, a una acusación seria por defraudación al Estado, abandona, digamos, su rol de acusador y asume el rol de defensor. De defensor. Digamos, ¿no? Totalmente. Doctor, es realmente un escándalo. Doctor, ¿qué pruebas hay efectivas? Porque hay muchos desde el oficialismo y muchos sectores del periodismo oficialista que dicen no hay ninguna prueba, es todo un invento, es lofer. No, yo creo que las pruebas son más que sólidas, son las pruebas que formaban parte del 346, tanto del Ministerio Público Fiscal como de la UIF, como de la OA, ¿no? En su momento, cuando acusó, ninguna de las cuales han sido controvertidas en el juicio, porque si usted me dijera, bueno, a ver, en el juicio fueron controvertidas, ¿se cayeron las pruebas de la acusación? No se cayó ninguna prueba. No hubo ninguna prueba que fuera controvertida por parte de las defensas y la UIF en su alegato de hoy no pudo hacer alusión a ningún testimonio, a ninguna prueba presentada durante el juicio que volteara las pruebas que formaron parte de la acusación. Las pruebas son muy sólidas y dan cuenta realmente de la existencia de una asociación ilícita que benefició al amigo del matrimonio presidencial. Y acá creo que es importante, más allá de las pruebas concretas que digamos, se relacionan con la maniobra de esta causa particular, ¿no? Donde se le otorgó prácticamente el 80% de la obra pública de la provincia de Santa Cruz a una sola persona, para hacer obras que en muchos de los casos no fueron completadas, que fueron llevadas a cabo con sobreprecios exorbitantes, y que obviamente fueron parte de una maniobra en la cual se desplegaron más de 50 contratos de licitación con partidas que fueron asignadas a vialidad regional, digamos, de la zona sur de Santa Cruz, por decisión del matrimonio presidencial, con decretos firmados que giraron partidas para financiar esas obras que fueron otorgadas, con funcionarios públicos que Cristina tuvo la oportunidad de reemplazar, de remover, pero eligió confirmar cuando ella asumió la presidencia en su cargo, y que además, yo decía, es importante tener en cuenta estas conductas en el marco del entendimiento integral de la maniobra, ¿no? Porque este es el mismo Lázaro Báez que recibe todo este dinero para realizar estas obras, muchas de las cuales no hace, pero que recibe todo este dinero, lo lava luego en el circuito internacional, en hechos que fueron ya juzgados en la ruta del dinero que hay, por las cuales Báez resultó condenado, y lo integra luego al patrimonio de quienes resultan ser obviamente los beneficiarios finales de toda esta maniobra, que son los Kirchner, ¿no? A través del pago de comisiones inmobiliarias y del alquiler de hoteles que nunca fueron ocupados.
Entonces, está clarísimo que acá hubo una maniobra defraudatoria al Estado argentino y está clarísimo que esa maniobra fue direccionada por una asociación ilícita liderada por la actual vicepresidenta de la Nación, que no hizo nada para impedir, sino que hizo todo lo posible para lograr que esa persona, que luego la iba a beneficiar a ella, fuera beneficiada. Doctor Federici, ¿cómo le va? Gabriel Iesi, mucho gusto. Gabriel, un placer volver a verlo. Igualmente, gusto saludarlo. Teniendo en cuenta que el acusador público es el fiscal, el requerimiento de elevación a juicios y los elementos que Polichite y Maíquez tuvieron en cuenta al momento de solicitarle al juez Ercolini la elevación, y conociendo y destacando la solvencia profesional del fiscal Luciani, ¿por dónde cree que va a venir el alegato que empieza el 1 de agosto? Bueno, yo creo que teniendo en cuenta todos esos factores que usted bien menciona, doctor, es para mí bastante obvio que el fiscal va a sostener las acusaciones y va a pedir la condena, ¿no es cierto? La condena con una pena grave de prisión, porque acá estamos hablando no solamente de una defraudación, sino una defraudación al Estado en el marco de una asociación ilícita liderada por las más altas magistraturas, ¿no?, del gobierno. Por lo tanto, yo creo que corresponde aplicar penas efectivas, proporcionales y disuasivas a la gravedad de los hechos en los que estas personas se han visto involucradas. Me parece que el fiscal Luciani, tal como lo ha venido llevando durante todo el proceso, tiene bien en claro qué es lo que está en juego acá y bueno, quiero yo confiar, obviamente no estoy en contacto con él, pero quiero confiar en que, digamos, va a hacer valer las pruebas que formaron parte de la acusación y que, como repito, no fueron controvertidas durante el juicio para sostener la acusación en su alegato, ¿no? Federici, a ver, si había tanta prueba, tanta prueba como usted dice, ¿por qué en los 4 años de gobierno de Mauricio Macri no terminó presa? Bueno, a ver, recordemos una cosa, Eduardo. Cuando nosotros ingresamos al gobierno y en caso particular a la UIF, estas causas ya se encontraban iniciadas. No fueron causas que partieron de denuncias formuladas por nosotros, a diferencia de lo que pudieron haber sido otras, ¿no? No, por supuesto, causas que empezaron durante el gobierno de la propia Cristina. Durante el gobierno. Claro. Sin embargo, ¿cuál fue la situación durante esos años? Los organismos de control del Estado que debían aportar información a la justicia para que avanzara la investigación, no solo que no aportaron nada, sino que se dedicaron a encubrir. La UIF, la OA, la FIP, la Procuración General de la Nación, ¿no? Se dedicaron a encubrir. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, había una presión tremenda sobre los jueces que debían investigar, sobre los fiscales, que obviamente incomodaron a todo el proceso investigativo. Pero además, y creo que también muy importante destacar, la confianza en la justicia argentina en aquel entonces era nula. Entonces, la comunidad internacional tampoco cooperaba con la Argentina brindando información. Entonces, la cooperación fue durante esos 4 años de Macri. ¿Qué pasó con la llegada? Ahí empezó a llegar prueba. Con el cambio de gobierno. Se dieron vuelta los 3 factores. Los organismos de control del Estado empezaron a cumplir con su deber y a aportar la información que hacía falta. Los jueces y fiscales se sintieron cómodos realizando su tarea de manera independiente sin la presión de un gobierno que los condicionara. Y por otro lado, la comunidad internacional empezó a aportar información. Y eso generó que el sistema empezara a fluir y que pudiera avanzar la investigación como correspondía. ¿Sabe por qué le pregunto? Ahora, porque hay cierto sector de la sociedad que cree que no fue presa durante esos 4 años porque Macri la necesitaba tener enfrente como para mantener ese... A ver, Eduardo, esto es absolutamente incorrecto, falso. Primero, que un presidente no puede tener injerencia eso lo tengo muy en la claro. justicia, y el presidente Macri así se comportó, no interfirió, no tuvo ningún tipo de injerencia en la marcha de esta causa. De hecho, a nosotros como UIF nos dio total libertad para hagan lo que tengan que hacer.
hagan lo que corresponde bajo la ley y lo que corresponde al rol de ustedes. Esa fue, digamos, ese fue el único mensaje que recibimos el día 1 de la gestión, y yo le puedo asegurar que si hubiese sido otro el mensaje me hubiese ido durante la gestión. Tuvimos la libertad de actuar, hicimos todo lo que se podía hacer durante los 4 años de gestión, y creo que son esas las pruebas que se aportaron las que hoy tienen a esta asociación ilícita acorralada y desesperada por no perder la impunidad que han logrado mantener hasta ahora. Sí. Ahora, ¿qué ha pasado? Lamentablemente, desde que cambió el gobierno, volvieron a presentarse todos esos factores condicionantes sobre la justicia que reinaban hasta diciembre del 2015. Usted, cuando empezó a charlar con nosotros, nos habló del rol delictivo del actual titular de la UIF. ¿Ese delito que ha cometido será incumplimiento de los deberes de funcionario público? Yo creo que puede haber incluso también una conducta de encubrimiento acá, ¿no? Encubrimiento. Yo creo que puede haber incluso una conducta de encubrimiento. Habrá que estudiarlo bien, pero realmente llama mucho la atención que no se le pueda dar continuidad institucional a través del sustento de las pruebas que el propio organismo presentó. No tuvieron en cuenta absolutamente ninguno de los múltiples informes que la UIF presentó durante la instrucción y que formaron parte de la acusación que sustenta, digamos, el rol de la querella en este juicio. Es como si no hubiésemos hecho nada durante 4 años. Todo lo que se hizo y se aportó completamente ignorado. No pasó nada. Y además sin rebatirlo, ¿no? Sin controvertirlo con argumentos sólidos. Es una vergüenza. Es realmente escandaloso. Es un escándalo. Pero le digo más, Eduardo. Acá fueron desplazados los profesionales dentro de la UIF que estaban a cargo de esta acusación. Se sustituyeron por personas incompetentes que no tenían experiencia tampoco en el manejo de causas de lavado, que eran fáciles de controlar. Se sustituyó incluso al titular de la UIF. Ustedes recordarán, en el medio de un escándalo que estuvo en parte relacionado justamente con la supuesta falta de proactividad de parte del titular anterior en ayudar a consolidar este plan de impunidad, ¿no?, que fue desplegado. Esa es una de las razones principales por las cuales lo remueven y lo cambian por un amigo íntimo del hijo de Cristina Fernández de Kirchner. El señor Otero es amigo de Máximo Kirchner. Ese es el titular de la UIF, un organismo que debe comportarse con autonomía e independencia operativa de acuerdo a los estándares internacionales. Mire, yo fui el presidente del grupo Egmont, que es el organismo internacional que nuclea todas las UIF del mundo. Esto es un escándalo para la comunidad internacional de UIFs. Una UIF que debe por estándar comportarse de manera autónoma y operativamente independiente está gobernada por un amigo del hijo de la vicepresidenta y se ha comportado en los últimos meses de manera funcional casi como un abogado de la vicepresidenta, ¿no? Entonces es realmente escandaloso lo que está pasando, indignante. Le agradezco infinitamente, gracias. Un placer, Eduardo, saludos. El doctor Mariano Federico.